Museo Nacional del Prado. A mi lado está Rafael Alonso Alonso, es uno de los restauradores del Prado ya desde hace 35 años. Y el trabajo que hoy les vamos a presentar, que es el estudio técnico y la restauración del Pasmo de Sicilia, se ha desarrollado dentro del proyecto de la exposición El último Rafael. Ha sido una colaboración en la que hemos contado con la ayuda del conservador de pintura italiana del Museo del Prado, Miguel Falomir, el jefe del taller de restauración, Enrique Quintana, y el seguimiento fotográfico de José Bartán. Y a los tres queremos agradecerles muy especialmente su apoyo durante estos años. También ha sido fundamental consultar mucha documentación en París, y en este sentido sí que quiero hacer una especial mención a Nathalie Boll y la colaboración con el Departamento Científico de los Laboratorios del Vaticano, a Arnold Nesselrat, Ulderico Santamaría y Fabio Morresi, así como al restaurador Paolo Violini, que en el momento de realizar este trabajo estaban ellos estudiando y restaurando parte de los murales de las estanches de Rafael, a los trabajos a los que hemos tenido acceso directo, y por otra parte la Madonna del Foligno, que es otra de las grandes obras de Rafael, que presentaba algunos problemas parecidos a los del Pasmo de Sicilia. Y yo, bueno, en lo que a mí respecta, también ha sido importantísimo el trabajo continuo y la colaboración con Rafael Alonso durante todo el proyecto. El Pasmo de Sicilia fue pintado hacia 1515-16 en Roma y se destinó al altar mayor de la iglesia de Santa María de los Pasimo en Palermo. De allí vino en 1661 a formar parte de las colecciones del rey Felipe IV. Estuvo en el Alcázar de Madrid hasta su incendio en 1734 y de allí pasó al Palacio del Buen Retiro. En 1813 las tropas de Napoleón se los llevaron a París, donde se devolvió a España en 1819. Y en París, como veremos ahora, se eliminó su soporte original de tabla y se traspasó a lienzo. Aunque en 1982 se había hecho un análisis técnico, en mayo de 2010, con equipos más modernos y antes de iniciarse su restauración, realizamos un nuevo estudio que se completó con una exhaustiva búsqueda documental e histórica de la obra. Y ambas han continuado durante todo el proceso, que terminó hace unos meses o hace un mes prácticamente para la exposición de Rafael. Los objetivos de este estudio preliminar eran, por una parte, conocer, hasta donde lo permite la materia original conservada, la técnica y los estadios de ejecución de la obra y, por otra parte, determinar su estado de conservación. El estado material y estético de este cuadro se transformó sustancialmente en este proceso que les he mencionado de quitarle el soporte original de tabla, y era muy importante reunir información sobre el aspecto que tenía antes de que fuera restaurado en Francia a principios del siglo XIX. Uno de los mayores problemas que tenía esta restauración lo planteaban no solo grandes pérdidas de materia en el paisaje y en lo que originalmente eran las juntas de los paneles originales, sino también grupos de minúsculas faltas que interrumpían muchos elementos. Y para reintegrar estas zonas era muy importante tener referencias formales del aspecto del cuadro antes de las sucesivas intervenciones. Ferréol Bonmesson, que fue el restaurador que restauró el cuadro en Francia, también hizo una copia justo después de la restauración y fue la que confirmó que gran parte de los daños se habían producido durante esta transposición de soporte y le obligaron a rehacer partes del cuadro y que, por supuesto, se inventó. Como vemos aquí en estas imágenes, esta era una gran laguna que había en el centro del paisaje, esto es la reflectografía infrarroja, y antes de la restauración era una mujer. A través de las copias que teníamos y de la información anterior a la restauración del 19, este personaje vemos que era un soldado, era un hombre. Bonmesson, durante el traspaso, debió llevarse esta parte y lo transformó en una mujer. Luego ya Rafael les contará cómo ha sido el proceso. Entonces, aunque no son las únicas, teníamos dos copias del Pasmo en Madrid. Afortunadamente estaba esta copia que está situada en el Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares, que fue realizada por Giuseppe Sirena, un pintor de Palermo, justo antes de que el cuadro, a finales del siglo XVI, saliera de Palermo hacia Madrid. La obra es del mismo tamaño, aunque termina a medio punto, es del mismo tamaño que el original, y aunque es mucho más simple y carece de los matices que el cuadro de Rafael, formalmente es idéntica y los colores se parecen mucho. Por otra parte, tenemos esta otra copia, que está de Carreño de Miranda, realizada en 1674, muy poco después de que el cuadro llegase a España.
y está situada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aunque es una reinterpretación barroca de la obra, también nos ha ayudado a situar formalmente muchas de las zonas que estaban perdidas. Por otra parte, existían dos testimonios fechados en 1808 y que reproducen el cuadro antes de su partida a París. Uno de ellos es el dibujo de Camarón, conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el grabado que Fernando Selma hizo a partir de este, que es el que tenemos en pantalla. Lo que ha sido muy importante es que tenemos muchos testimonios escritos que describen las aventuras de esta y otras obras de Rafael y de Tiziano, fundamentalmente, desde que salieron de Madrid hasta que llegaron a Francia. Contábamos también con los informes de las transposiciones de soporte que se hicieron en París y que confirmaban que muchos de los deterioros del pasmo eran consecuencia tanto del viaje a la capital francesa como del tiempo en el que estuvieron esperando hasta que se aprobó su restauración y, sobre todo, de la propia intervención. Uno de ellos es el libro del marqués de Villaurrutia, llamado Algunos cuadros del Museo del Prado, cómo se recobraron y salvaron de su segura ruina los de Rafael, que se llevó Bonaparte. Recoge muchísima documentación, casi toda está conservada en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y lo que es importante es que en él se refleja el enfrentamiento que hubo entre los diplomáticos españoles que estaban en Francia y los académicos de San Fernando en Madrid sobre la conveniencia o no de la intervención en el soporte. Refleja las reticencias de los académicos a la transposición y la poca objetividad demostrada por los diplomáticos que estaban a favor del proceso. Los académicos solicitaron que la intervención la hiciera un restaurador español allí en París, pero finalmente fue el restaurador romano Pietro Palmaroli el pintor propuesto para hacer la transposición, debido a su experiencia en Roma en este tipo de operaciones. Pero curiosamente, Pietro Palmaroli mostró su oposición, alegando que por muy hábil que sea el artista, nunca será seguro que la pintura sea fielmente transportada a la tela sin que se caigan trozos y se debiliten sus tonos. Y continúa escribiendo: haciendo esta operación se cree dar vida eterna a los cuadros, pero yo pienso lo contrario, habiéndome mostrado la experiencia que cualquier tabla que no esté reducida a polvo se puede consolidar. En 1816, tras años de debates y disputas entre los académicos españoles y los diplomáticos en Francia, se realizó la temida transposición de soporte, de la que nunca estuvieron convencidos y que también fue apoyada por los directores de otros museos europeos. Tenemos bastante información acerca de este peligroso método y las discusiones que suscitó en París, sobre todo a raíz de la transposición de la Madonna del Foligno. La descripción del proceso se guarda en los archivos nacionales de Francia y en estos informes consta que las tres obras de Rafael más dañadas cuando llegaron en 1814 al Louvre eran La Virgen del Pez, La Visitación y La Caída en el Camino del Calvario. Las restauraciones fueron realizadas por Bonmesson en la capa pictórica, Jacquin, la transposición de soporte, con la ayuda del químico Seban. La verdad es que los informes son estremecedores y dan cuenta de lo arriesgada que era la operación. Así, para resumir, lo que hacían era proteger el cuadro con un cartonaje constituido por gasas y papel muy duro. Se daba la vuelta, la madera original se humedecía, se introducían cuñas y se ponían pesos para que volviera a recuperar su nivel horizontal. Una vez que el cuadro estaba totalmente plano, con un hacha iban desgastando la madera hasta que quedaba reducida a 2 milímetros de espesor. Cuando esta madera estaba reducida a 2 milímetros, volvían a humedecerla y con la punta de un cuchillo iban quitando los restos. En esta operación pues, se perdía parte de la preparación. Ellos decían que habían descubierto así el dibujo original de Rafael que había salido por el soporte. Bueno, la verdad es que se ponen los pelos de punta al leerlos. Después, cuando ya habían eliminado la madera, daban una capa de blanco de plomo con aceite de linaza sobre la que ponían una gasa. Sobre esta gasa se daba otra capa de blanco de plomo con aceite de linaza, se ponía un lienzo. Se volvía a dar otra capa de blanco de plomo con aceite de linaza y se ponía un lienzo más grueso que era el que se sujetaba al bastidor. Después se quitaba el cartonaje y se frotaba la capa pictórica con aceite. Después ya pues, todas las pérdidas que había sufrido, que ellos decían que eran antiguas, y bueno, pues se hacía una reconstrucción. Y una de las cosas que decían era que el restaurador que hiciera esta reconstrucción tenía que mimetizarse con la manera de pintar del pintor, olvidarse de su personalidad, para así reconstruir la pintura. Y bueno, esto es realmente lo que nos hemos ido encontrando a medida que íbamos avanzando en el proceso. Entonces, bueno, esta intervención, que era la verdad es que muy agresiva, alteró mucho el aspecto estético de la obra y además se perdió una secuencia muy importante del proceso creativo. El soporte original, el desgaste casi absoluto de la preparación y posiblemente con gran parte del dibujo subyacente impregnado en ella,
la eliminación y desgaste de veladuras y pérdidas de áreas significativas de materia pictórica, aparte de la transformación de su aspecto de óleo sobre tabla a pasar a ser un óleo sobre lienzo. El hecho de que casi todas las obras de Rafael que fueron a París, porque esta no fue la única, procedentes de distintas colecciones europeas, como la Madonna del Foligno, los cuadros de Rafael que ahora mismo están en Edimburgo, o incluso los que ya estaban en las propias colecciones reales francesas, se traspasaran a lienzo, ellos justificaban que había sido pues, por los daños que había sufrido en el traslado, que posiblemente parte de esos daños sí que fuera por estas aventuras, pero no todos los cuadros debieron sufrir igual y, sin embargo, todos fueron traspasados de soporte. Por lo que pensamos, esto nos permite deducir que estas transposiciones respondieron más a una moda experimental y no tanto al mal estado de los cuadros. Estos enlucidos de transposición, compuestos principalmente por blanco de plomo, nos han impedido hacer radiografías legibles. Los rayos X no pueden traspasar esta materia. Aquí vemos también, esto es la radiografía, que se hizo una prueba y ya se descartó hacer una radiografía general porque era imposible ver nada. Aquí vemos un detalle de las dos telas, de dos de las telas que se mencionaban en los informes. Y al final tuvimos que el análisis técnico se ha centrado fundamentalmente en la reflectografía infrarroja que se ha realizado antes y después de la limpieza, la fluorescencia inducida con luz ultravioleta, fotografías hechas con luz rasante y macrofotografías de superficie. En los informes consultados en París se hablaba de esta gasa que les he mencionado, que estaba en contacto directo con la superficie y que solo hemos podido detectar en macrofotografías hechas con luz rasante. Las pueden ver aquí, totalmente contraídas con la pintura y junto a zonas muy erosionadas de la superficie. A la izquierda ven la fluorescencia ultravioleta, es una de las técnicas que utilizamos para ver cómo está la capa de barniz y los repintes que hay en ella. Los barnices con el tiempo emiten una fluorescencia muy elevada, mientras que los repintes, que son materiales menos envejecidos, tienen estas respuestas que son más oscuras. Sin embargo, debido a esta fluorescencia tan elevada, este examen no era suficiente para valorar la amplitud de los repintes. Y en la imagen vemos que muchas de estas áreas repintadas estaban sobre la capa de barniz. En el examen comparado con la superficie y la reflectografía infrarroja vimos que había varios niveles de repinte y que muchas de las figuras y el fondo no se ajustaban realmente a las faltas, sino que sobrepasaban y repintaban zonas originales. Al final, el documento que más información ha aportado y una idea más aproximada del estado de la pintura ha sido la reflectografía infrarroja. En esta imagen vemos en negro todas estas zonas más oscuras, vemos intervenciones que no se perciben con otro tipo de estudios. Vemos áreas desgastadas, el mal estado de toda la parte central de la composición, las grietas que estaban en los paneles originales del soporte y cómo se habían reforzado todos los contornos de las figuras y la gran laguna que les he enseñado antes en el paisaje. A pesar de todo, esta obra mantiene gran parte de su extraordinaria calidad y hemos comprobado que conservaba mucho dibujo subyacente. La restauración le ha devuelto a la superficie una lectura que había perdido y nos ha permitido afinar la interpretación de algunos aspectos del tratamiento pictórico con el cuidado que requiere también estudiar obras tan alteradas y, sin embargo, nos ha permitido avanzar en el estudio de los procesos creativos de las últimas obras de Rafael y entender algunos problemas que tenía esta compleja composición. El tratamiento de las figuras sitúa su ejecución muy cercana a los cartones que hizo Rafael para los tapices de la Capilla Sixtina, que vemos en esta imagen, y a los frescos de la estancia de Heliodoro, especialmente el de la expulsión de Heliodoro, que pintó hacia 1515. En este momento, Rafael tenía que combinar estas grandes tareas con otras funciones como arquitecto de la fábrica de San Pedro y como conservador de las antigüedades de Roma, así como con comisiones menos importantes. En esta época, agobiado por el trabajo, no solo comenzó a pintar muy deprisa, sino que también requirió ayuda para ejecutar estos grandes frescos y los grandes paneles. En este momento creó un taller que no podemos considerarlo como un taller al uso, formado por maestro y alumnos, sino como una gran empresa ejecutiva, sobre la que Rafael ejercía un férreo control de calidad en todo momento para que las obras que salieran de él siempre pudieran
ser consideradas como Rafaeles. Él se centró más en las etapas preparatorias de la pintura. Creaba composiciones perfectas a través de exhaustivos procesos de dibujo y se aseguraba de que las composiciones fueran perfectamente trasladadas al soporte y además él volvía, una vez que eran traspasadas por sus ayudantes, él volvía a ajustarlas. Delegó en mayor o menor grado el trabajo real de parte de la pintura a sus ayudantes, que por esa época eran capaces de imitar además su estilo. La intervención de algunos de los ayudantes de Rafael siempre ha sido asumida en este cuadro, en especial la de Giulio Romano. En parte se debe a su calidad irregular, pero no solo podemos atribuirlo a la intervención de Giulio, muy hábilmente disfrazada por Rafael, sino también a los grandes daños sufridos en Francia, que han provocado disonancias en la calidad de la imagen pintada. Pero además tenemos que tener en cuenta que Rafael era un pintor muy experimental y que utilizaba gran variedad de técnicas en una misma obra. Entonces, a veces estas irregularidades que encontramos en la superficie, que se han malinterpretado como intervención de distintas manos, no se deben tanto a esto como a estas diferentes técnicas que utilizaba Rafael, aparte de los daños que han sufrido también estos cuadros. Además, bueno, pues hay cierta obsesión, como vamos viendo en este ciclo de conferencias, por determinar la mano de uno u otro autor en las obras del último periodo de Rafael. Sin embargo, nosotros lo que hemos intentado ha sido comprender la producción romana de Sanzio de otro modo. O sea, no es tan importante quién fue el autor ejecutivo, quién puso el pincel en la tabla, sino la idea que subyace a la pintura y cómo Rafael organizaba la colaboración de este gran taller y sobre todo en las obras de formatos tan descomunales, ordenando el trabajo cuidadosamente, analizando hasta el extremo la composición y sobre todo a través de un exhaustivo trabajo de dibujo, además de las capas subyacentes a la pintura, como veremos ahora. El pasmo, por otra parte, es un ejemplo de cómo a veces Rafael también abreviaba las etapas iniciales de composición, reutilizando figuras de su propio repertorio y de otros autores, y sobre todo de la habilidad que tenía para disfrazar este procedimiento. En el caso del pasmo, tomó como referencia la caída en el camino del Calvario de la Gran Pasión de Durero, pero simplificó la abigarrada composición del alemán, abriendo espacios entre las figuras y añadiendo otras figuras a los lados para equilibrar este juego de volúmenes. Las figuras que añadió, curiosamente, solo se conservan dibujos de ellas y son figuras que había utilizado en obras anteriores, otras las había dibujado pero las había descartado. Si la analizamos detenidamente, vemos que es una imagen llena de referencias a sus propias obras. El hombre a caballo con el bastón de mando es uno de los caballeros que está en la estancia de Leodoro. La joven de rodillas, está de aquí, también la representa en el techo de la estancia y vemos cómo la desdobla en dos. Los brazos los utiliza para la Virgen y el cuerpo rotado lo utiliza para esta figura. Esta otra, que está con el turbante verde, la había dibujado, es un personaje masculino que había estudiado para su deposición Baglioni, pero que al final la había desechado. El verdugo de la izquierda es una figura que está basada en uno de los dioscuros que está en la Plaza del Quirinale de Roma, y es una figura que va apareciendo durante toda su producción, girada, rotada. Suponemos que la dibujó desde varios puntos de vista y la fue utilizando y encajando en distintas composiciones. Esta construcción de composiciones mediante agregados de figuras reutilizadas muy posiblemente la aprendiera con Perugino, que es uno de sus posibles maestros, pero sin embargo, fue muy criticado por la obviedad de su método, que al final desembocó en una tediosa repetición en todas sus obras. Y, sin embargo, Rafael, a través de este estudio exhaustivo de los cuerpos, de las posturas cambiantes y de los pliegues, se aseguró de que estos puzzles se diluyeran con eficacia en la composición final. También esta manera de disfrazar, la disgregación de los cuerpos, se ve muy bien en la reflectografía infrarroja. Pero lo hemos podido ver, sobre todo, esta es la reflectografía infrarroja que se hizo antes de la limpieza, y esta es la que hicimos después de la limpieza, en la que hemos podido apreciar con muchísima más claridad estas técnicas que utilizaba Rafael. El dibujo subyacente que hemos encontrado en esta obra es más sutil que el hallado en otros cuadros. Aquí a la izquierda tenemos el Gran San Michel, que está también en la exposición.
Es un cuadro que, como todas estas grandes palas, está traspasado por calco y, sin embargo, vemos que en el pasmo, que es esta imagen de aquí, este calco es mucho más sutil que el que utiliza Rafael, por ejemplo, en la comisión de Francisco I. Los contornos están traspasados mediante calco y posteriormente están repasados con pincel. Este repaso a veces está muy ajustado a los límites, pero en otra lo hace libremente y después no utiliza estos trazos en la composición final. En realidad es un dibujo que está preparando la recepción del color en formas cerradas, como sucede en otros cuadros que hemos estudiado. Y además sirve para enlazar internamente unas formas con otras, intentando además establecer este orden que les comentaba en una composición compleja. Es muy heterogéneo, como comentábamos, las figuras están transferidas con calco, las arquitecturas están incisas, muchos de los perfiles de los elementos se solapan y después han sido reelaborados con punta seca, solo los que van a ser pintados al final. Y todo esto da muchísimo movimiento a esta etapa inicial del proceso pictórico. Como veremos, luego el paisaje está dibujado a mano alzada, es de los pocos dibujos que hemos encontrado a mano alzada en una gran composición de Rafael. Cuando ya tenía dibujadas las formas, Rafael modelaba enérgicamente las anatomías y los pliegues de los ropajes con grandes brochazos y ya establecía en esta primera fase los niveles de luz y de sombra y así como los medios tonos. Por otra parte, la reflectografía también ha revelado un trabajo interno que prepara ya la recepción de las sombras en superficie y también algunos colores de la imagen pintada. Estas aguadas están hechas con óleo, pero bueno, lo denominamos aguadas sobre todo por el aspecto que tienen. Están ocultas en algunas zonas, pero en otras se dejan visibles para que actúen ya como propia sombra, a veces matizándolas con una ligera veladura o incluso, como en este caso, dejándolas al descubierto. Son estas pinceladas grisáceas, rápidas y paralelas, que muchas veces cambian de dirección y que esculpen la anatomía de los cuerpos, sobre todo los masculinos, que al final adquieren un aspecto marmóreo. Este recurso para crear las primeras tonalidades a través de distintos matices se han encontrado también en los cartones para tapices de la Capilla Sistina, en los murales de la Sestance, y es un procedimiento habitual en la pintura italiana al menos desde el siglo XIII. O sea, realmente también estamos viendo cómo en esta época se está produciendo una contaminación, por decirlo de alguna manera, entre las técnicas que Rafael está utilizando en el muro, en los cartones y en el óleo, de manera que a veces en los murales vemos muy de cerca recursos que podrían parecer de óleo y en las grandes palas vemos también cómo está pintando con recursos que está utilizando en la pintura mural. La reflectografía nos ha revelado este sistema que utilizaba Rafael para individualizar y para enlazar las formas. Las enlazaba con grandes pinceladas que fluyen a través de las formas y, por otra parte, lo que va haciendo es los espacios vacíos entre ellas los va rellenando para crear distancias y para crear profundidad. Lo que pasa es que, a pesar de este trabajo interno, como sucede en todas las palas, todo este cuerpo y todo este movimiento interior de los cuerpos y la violencia de las acciones se congelan en parte en la imagen final. Las formas se cierran y se aíslan cuando en realidad las interrelaciones entre ellas deberían ser mucho más evidentes. Como comentaba antes, la posible participación del taller en este cuadro ha sido muy debatida, especialmente la de Giulio Romano. Y es cierto que en una visión de conjunto la ejecución resulta un poco irregular y sí que sugiere la intervención de artistas que, como Giulio, estaban intentando imitar el estilo del maestro. Y también es cierto que la ausencia de modulación en muchos ropajes y la carencia de matices en muchos de los rostros sí que alejan a este cuadro de la armonía de Rafael. Pero también es verdad que en parte se debe a que esta monumentalidad de los cuerpos y el desorden de la acción hace que pasen desapercibidos detalles que son absolutamente magistrales y que son muy característicos de la época de la técnica de Rafael y que tienen que ser percibidos a distancias muy cortas. Nos vemos que también a veces, pues no sabemos si con el fin de disimular esta intervención de asistentes, que pensamos que es en una etapa muy inicial de la pintura, Sancio disfrazaba estas masas de color de planos intermedios con detalles pictóricos muy cuidados, por ejemplo, creando estos efectos de bajo relieve con pinceladas muy cargadas de materia, en contraste con estas zonas que son prácticamente una veladura encima de una imprimación muy estriada.
Y además, a pesar de la rapidez con la que parece estar pintada esta obra, vemos que Rafael se permite el lujo de experimentar ciertos recursos que está utilizando en pintura mural en ella. Y así vemos, por ejemplo, en la superficie los azules del manto de Cristo y de la Virgen, en superficie parecen ser el mismo. Y sin embargo, vemos en la reflectografía infrarroja, y solo a través de ello hemos podido detectarlo, cómo el trabajo interno es muy diferente. El azul del manto de Cristo lo consigue con una veladura azul aplicada sobre una capa subyacente rosa, mientras que el mismo gris en la Virgen lo está consiguiendo con una veladura azul muy diluida sobre una capa gris muy oscura. Vemos cómo aquí se aprecia la rapidez con la que están pintadas algunas partes como la manga, siempre jugando con estas capas de pintura muy diluidas sobre una imprimación muy estriada. Vemos también la seguridad y la fluidez con la que están pintados muchos de los pliegues, como estos de la toca de la Virgen, y los matices con los que están realizados los rostros. Ya muchas de estas pinceladas no son realmente pinturas, sino que una vez que está dibujado el cuadro, con la propia imprimación, que es una capa blanca o a veces con un pequeño tono que no tiene en principio ninguna función pictórica, Rafael utiliza con una función ya pictórica ajustándola a los contornos. Esto también se ha encontrado en algunos murales y luego con una simple veladura puede matizarlo. Y también vemos recursos maravillosos como esta corona de espinas o con los que está definiendo algunos elementos principales o secundarios, también como el paisaje. Vemos cómo contrasta el cielo con las pequeñas figuritas que van en este cortejo e incluso con las que se están reflejando en la armadura. También como les comentaba antes, el paisaje es uno de las pocas zonas de los cuadros de Rafael de esta última época en la que hemos encontrado dibujo subyacente hecho a mano alzada. Aquí se ven muchas figuras pintadas con un medio seco, otras con pincel, que después no han sido utilizadas en la imagen final. Vemos que esta supresión de elementos, al final lo que consigue Rafael es aclarar un poco la escena y despejar el paisaje. Todos los cambios que nos hemos ido encontrando en los cuadros de Rafael siempre están destinados a dotar de una mayor claridad de lectura a las escenas. Y bueno, al final, debido a esta gran monumentalidad de las figuras, hace que todos estos pequeños cortejos que se van desplazando por el fondo pasen muy desapercibido, pero la verdad es que tienen, en parte debido a esa fluidez de pincelada, en parte debido a la estrellación de la preparación, al final tienen hasta una especie de aspecto cinemático, parece que realmente se está moviendo. Vemos cómo es un recurso que también es un paisaje muy parecido, este es el paisaje del Pasmo. Vemos que es muy parecido a cómo está trabajando 1 o 2 años antes en los cartones para los tapices, este es el de la pesca milagrosa, que está en el Victorian Albert. Y vemos que también es un recurso que también está utilizando en pintura mural. O sea, cómo las distintas técnicas y distintos soportes Rafael va consiguiendo los mismos efectos. Y bueno, ya para terminar, lo que sí quería decir es que gracias a la restauración de Rafael, el Pasmo ha recuperado una lectura que se había perdido por las intervenciones tan agresivas que había sufrido en el pasado. Y nos ha permitido interpretar de una manera mucho más precisa el método de trabajo de Rafael en esta obra y nos ha ayudado a comprender cómo organizaba y cuáles eran los procedimientos de colaboración en la Bottega de Rafael durante los años que trabajó en Roma. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya ven lo interesante y lo importante que puede haber sido esta documentación técnica y esta investigación documental que ha hecho Ana, que me ha servido a mí para
poder hacer con más precisión este trabajo. La restauración de una obra tan importante y tan compleja como esta, con un estado de conservación tan malo, es una de las obras peor conservadas que teníamos en la colección, pues era una tarea muy difícil. De hecho, aquí ya habíamos restaurado todas las obras de Rafael y esta era la última que nos quedaba por hacer. Para hacer una restauración de una obra de arte, lo importante, lo fundamental es entenderla, comprender la idea del maestro, conocer la técnica pictórica y conocer también la historia y las vicisitudes que ha sufrido la obra para poder tener un conocimiento lo más exhaustivo posible, que eso es lo que nos va a ayudar a comprender y actuar correctamente sobre la obra. El acercamiento a esta obra a mí me ha llevado muchos años. En realidad, puedo decir que casi toda mi carrera como restaurador en este museo he estado estudiando esta obra porque me llamaba la atención que una obra tan famosa desde que se pintó y una obra de las más consideradas, quizás la obra más famosa durante el siglo XIX de la colección del Prado, había llegado en un estado tan precario. Se veía todo el cuadro lleno de manchas, sucio, con repintes de óleo alterados, y no sabía qué es lo que podía haber pasado con esta obra para que se encontrase en estas condiciones. Lo comprendí cuando, después de restaurar la Virgen del Roble en 1982, la dirección del Prado me envió para participar en un simposio internacional que se hacía en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, donde se iban a reunir todos los técnicos de los museos que conservábamos las obras de Rafael. Como entonces era yo el único que había restaurado una obra de Rafael, pues me enviaron a mí y allí comprendí el por qué el cuadro se encontraba en estas condiciones, mejor dicho, en la preparación de mi ponencia. Entonces, leí el relato que hace el marqués de Villaurrutia de las vicisitudes del traslado del cuadro a París, cuando lo roban del Palacio Real, cómo el cuadro no llegó a entrar en París antes de la caída de Napoleón y quedó durante varios meses abandonado en un chamizo en Tours. Llovió durante varios meses, el cuadro se mojó y lo mismo que las otras 3 o 4 obras de Rafael del Prado que se pasaron a tabla, y en esas condiciones, al llegar a París, pues ya vino la discusión que Ana contaba de técnicos, de restauradores de franceses, de académicos de San Fernando y de diplomáticos, unos a favor y otros en contra de que la obra fuese cambiada de soporte. El cambio de soporte, como les ha contado Ana, era una operación muy drástica. Se pueden imaginar lo que debió ser esta obra tan inmensa, pintada sobre 5 tablones de madera alterados, deformados, incluso con carcoma, para separar la madera de la pintura mecánicamente y después pegar la pintura sobre una tela. Evidentemente, la tela se rompió por muchas zonas y esto hizo que Bonmesson, el restaurador francés, se tuviese que inventar cosas que se habían perdido y que al no tener documentación fidedigna de cómo habían sido originariamente esas partes, las interpretó a su manera, a pesar que en el relato que hacen los diplomáticos dicen que todo estaba muy bien hecho y con unos criterios de respeto que no eran tales. Esto es, como les ha enseñado Ana, el aspecto que tenía el cuadro antes de intervenirlo en la restauración mía. Tenemos la dificultad de que esto ya lo vimos en Princeton, que estos cuadros que han sido trasladados de soporte, como la base que ponían de imprimación los franceses fue a base de blanco de plomo y aceite. El blanco de plomo es opaco a la reflectografía, a los rayos X, con lo cual no podíamos ver exactamente qué daños había debajo de las capas de repintes y barnices que cubrían la obra, que es lo que vemos en esta imagen. Esta imagen, que es una fluorescencia de luz ultravioleta, esto que vemos amarillo serían los barnices oxidados, la superposición de
4 capas de barniz pudimos encontrar en las estratigrafías, y estas manchas negras son los repintes últimos, que son de 1970, que ahora se lo explicaré todo esto, y debajo vemos otras manchas que son más tenues, es decir, que tienen una mano de barniz encima, que son repintes más antiguos, y debajo hay otros. La razón de estos repintes superpuestos es que la reintegración que hicieron en Bonmesson era con óleo. El óleo no se puede usar en restauración porque los aceites, al enranciarse, al oxidarse, se oscurecen y el óleo se convierte en una mancha oscura. Como esto se hacía muy evidente, se volvía otra vez a pintar encima, se volvía a barnizar, y así se hizo. Según las estratigrafías que teníamos, al menos había 3 repintes superpuestos con 4 capas de barniz intermedia. Cada vez que se repintaba, el repinte era mayor, con lo cual, al final, lo que teníamos era un cuadro completamente enmascarado, que eran los manchones que veíamos y que a mí me extrañaban tanto, y que habían desvirtuado por completo la calidad de la obra y nos impedía apreciar la calidad real y el colorido y la magnífica técnica de Rafael. En los años 70, bueno, en 1970 se presenta al público, es decir, 68-69, tuvo la última restauración aquí en el Prado. En esa restauración se cambió el bastidor. Esto es de hacia 1968-70, y este es el reverso del cuadro. En el reverso tiene también una mano de pintura también oleosa con blanco de plomo, con lo cual, yo le digo, es completamente opaco a los rayos X. La imagen que tenemos más antigua, la fotográfica del cuadro, es esta de Lauren, que es de hacia 1865. Es una albúmina donde vemos el cuadro cómo llegó de París, con la reconstrucción aquí en el paisaje de la Gran Laguna, donde se han inventado una montaña para tapar las piernas de este soldado, que lo convirtieron en una mujer. Estas son otras fotografías de hacia 1940, donde seguimos viendo ya imágenes con manchas por diferentes sitios, que son las reintegraciones estas, hechas al óleo, que se habían oscurecido. Aquí las vemos más claramente en estos detalles. Estos son retoques al óleo que se han oscurecido, y como consecuencia de estas manchas, que eran muy visibles, se acometió la restauración de 1968-70. Estos son detalles de las cabezas antes de esa restauración. Aquí hay una gran pérdida, porque la unión de 2 tableros pasa por aquí. Este ojo es completamente reconstruido, aparte de otra gran pérdida que hay por aquí. Y esta parte, del labio inferior y todo esto, es un injerto de tela que no es original. Más luego todo esto está rehecho e interpretado según le pareció al restaurador de turno. El efecto de los manchones, las manos completamente... Aquí otra unión de la tabla, y ya ven cómo son de ordinarios los retoques y los repintes y la dureza de toda esta intervención. Esta es la noticia de prensa de 1970 de que el Parmo de Sicilia ha sido restaurado. De esta restauración no tenemos documentación escrita, pero sí tenemos documento gráfico que, mirándolo atentamente, nos puede dar luz sobre el proceso seguido. El restaurador iba regenerando y limpiando el barniz, empezando desde aquí, desde el grupo de las mujeres, y tenemos bastantes fotografías de estas, y vemos cómo fue avanzando hacia este lado, sin restaurar, sin limpiar la parte esta que fue la última, y en un primer momento se dedicó a las figuras. Estas fotografías son un poco engañosas, porque no es que fuese limpiando y apareciese el color, la imagen así de espléndida. Es que
él limpiaba, barnizaba, retocaba las manchas de color, es decir, lo ajustaba y entonces hacía la fotografía. Entonces da la sensación de que se limpia y el cuadro sale perfecto. No, es que ya lo había retocado. Una vez que ha retocado esa parte, va avanzando. Y en la parte del cielo es donde se atrevieron a limpiar de verdad y sacar los daños. Esta es la gran laguna central, donde vemos la rotura de la unión de la tabla, la gran laguna que tiene en esta zona. Esto es el borde de la pintura, esto es añadido, tiene como unos 6 centímetros alrededor añadido el cuadro, que lo hemos ocultado con el marco después de la restauración. Y aquí vemos cómo él limpia el cielo, pero no toca la bandera. Esta división bicolor es falsa. La bandera es de un solo color, solo tiene aquí una sombra. Y aquí hemos podido encontrar ahora en la restauración una P, una letra incompleta, pero en fin, y esto es el límite del cuadro. Ya ven cómo la pintura solamente llega hasta aquí, todo esto es la rotura de la pintura y se le añade todo esto para sanearla y agrandarla. ¿Ven? Todo esto es un añadido, todo este borde. Esto ya era una orientación bien clara de lo que nos íbamos a encontrar cuando volviésemos a limpiar el cuadro. Aparte de la información que Ana había conseguido ya con la reflectografía infrarroja, y después toda esta búsqueda que también ha sido ella la que lo ha hecho, como la de la documentación de asuntos exteriores, de los archivos franceses y de lo de aquí del museo. Ha sido una ayuda extraordinaria para poder hacer el trabajo y dedicarme únicamente a lo mío, que es la restauración. Aquí tenemos el cuadro con los repintes, tal como lo recibo, con la restauración de esta zona que hizo Arpe, siguiendo las fotografías que había tomado previamente de la restauración francesa. Ellos no tenían o no encontraron documentación de cómo era esa zona. Sin embargo, gracias a los grabados de Serma, el dibujo de Camarón y sobre todo la copia de Alcalá de Henares, que es muy fiel en cuanto a colorido, composición, aunque no tenga la calidad de Rafael, era una pista estupenda para poder reconstruir las lagunas, porque bastaba con reproducir a tamaño real los detalles del cuadro y me servían de modelo para no hacer ninguna reconstrucción subjetiva. Cuando no había datos, como pueden ser partes del pelo de Cireneo y, en fin, y algunas zonas confusas, yo he dejado un color neutro sin reconstruir formas. Si no tenía datos, las formas no las he reconstruido. Esto es el aspecto que tenía el cuadro antes de empezar la restauración. Ya ven lo de la bandera pintada bicolor y aquí ven la cantidad de cambios de tono debidos a los repintes. Voy a ir más deprisa. Esto también son detalles del cielo con los repintes. Es decir, nosotros cuando restauramos con los criterios actuales nunca pintamos sobre el original. Nos tenemos que mantener únicamente en la laguna y no cubrir nada de pintura original. Ellos, en cambio, pues lo que les importaba era dejar el cuadro bonito y con un alegre pincel se rehacían lo que hacía falta y así terminaban pronto. Aquí aprecian ustedes la diferencia de niveles de los estucos y los repintes, que en realidad lo que hay de color original está debajo de todo esto. Estos son unas contracciones del color que se produjeron seguramente en el traslado. Es que
En el traslado, y ahora lo vamos a ver, las faltas más grandes se produjeron en las zonas que tenían menos empaste. Las que estaban hechas solamente con una veladura sobre la preparación de yeso se rompieron por muchos sitios. En cambio, las cabezas, las zonas empastadas, como puede ser todo esto, eso aguantó mejor. Y afortunadamente las cabezas, manos y telas tenían más consistencia y han aguantado detalles de, bueno, aquí tenemos de los repintes grandes, aquí vemos lo de la reconstrucción, esto de la montaña tapando las piernas de esa figura. Aquí tenemos también una interpretación libre de una cosa que no es así. Este casco es metálico y una franja de tela que tienen aquí de colores también va por esta zona que está tapada por los repintes y creo que tendremos detalles. Bueno, entonces la parte central, ya ven las desigualdades de color y esto es todo falso. Aquí tienen la figura que es evidentemente Baltasar de Castiglione. Todo esto es la unión de la tabla y esto es lo que está totalmente repintado caprichosamente. Aquí también se ve, sin respeto del original. Aquí tenemos también estas zonas y las manos de la Virgen que tienen una grieta por el medio, las manchas de la tela. Voy a ir deprisa porque si no, la pierna totalmente, está muy dañada realmente, ya la verán luego, totalmente repintada y con los colores alterados. Las manos, la cruz, ya ven todos los manchones, es lo que fue más difícil de eliminar porque era muy duro. Las cabezas, y esto es totalmente falso. Esto está pintado sobre los restos del original. Yo creo que las imágenes, ya les digo que es el ojo, de esta figura, este es completamente nuevo y aquí también, ya les digo, aquí hay una laguna grande. Estas partes yo no las he movido, las he dejado y sobre eso he ajustado el color. No tenía sentido levantarlo cuando no había nada para tener que inventármelo yo. Las manos de esta mujer, que también tiene bastantes faltas. Vaya. Estas manos también, pues ya lo ven el dibujo tan duro y es totalmente nuevo. Las manchas de los repintes. Y esto es el cuadro ya limpio. Teníamos muy claro que el proceso que deberíamos seguir para la limpieza era rebajar las capas de barniz y de repintes progresivamente, pero sin hacer cortes ni hacer calas, que eso no lo hacemos ya en el Prado hace muchísimo tiempo, sino que teníamos que ir rebajando esa suciedad de esos repintes, pero sin perder nunca la armonía y la visión del cuadro como conjunto. No podíamos limpiar una tela blanca, un cielo tal, sino que todo tenía que limpiarse a la vez porque todo formaba parte de un conjunto integral con una idea equilibrada que es la concepción de Rafael, respetando al máximo la idea original. Aquí ven donde ya termina el cuadro, ya ven que ha desaparecido la franja de la bandera, aquí aparece la letra nueva y los bordes pues que se ven más oscuros porque el cuadro termina por aquí, este pie también se termina ahí y vamos a ir viendo eso. Ya ven que los daños son muy importantes. Después de ver lo que hay original de Rafael, lo que tenemos que hacer es tratar de volver a recuperar la armonía. Todos estos estucos blancos tan estridentes y por estas zonas que aparece también el blanco ese, mucho es de la imprimación que dieron de blanco de plomo, que era muy luminosa, mientras que la base sobre la que pinta Rafael y que se transparenta por muchos sitios es un tono ocre claro o bien en algunas zonas grisáceas, pero nunca este blanco estridente. Entonces lo primero que hice fue cubrir todas estas pérdidas
con acuarela para primero quitar el blanco y luego sobre eso ir trabajando a base de puntos o de líneas según era necesario en cada zona para que fuera neutra la restauración, que la intervención del restaurador pasase desapercibida y no fuese protagonista. Que lo que se viese y que se pusiese en relieve es únicamente lo de Rafael. Por eso no actué con un criterio rígido de restauración. En algunas zonas se hizo un rayado porque se integraba más. Y en la mayoría de los sitios lo que se hizo fue un rayado, pero entrecruzando las líneas, de forma que se creaba una trama y no había la reiteración de la línea que podía llamar la atención y en vez de ser neutro, pues era una llamada de atención hacia el trabajo del restaurador. Hay pérdidas importantes, como por ejemplo aquí en la mano de la Virgen, todo este trozo. Ya ven los brazos, esta pérdida de la pierna que es muy importante. Esto es lo que queda original del casco, o mejor dicho, del escudo, y aquí es donde están las pérdidas más importantes. Todo esto, en realidad, yo no lo levanté del todo, pero aquí es un roto completo y el pecho de Cireneo no existe. Esto es uno de los casos en los que se optó por dejar un color neutro que se integrase, pero sin definir ni modelar anatomía, otra cosa pasa aquí, aunque muchas cosas de estas, salir punto a punto uniéndolas, se iban completando fácilmente. Por ejemplo, aquí estas telas reintegradas a brochazos, en realidad las pérdidas que tienen son puntos pequeños que con paciencia se pueden ir igualando y entonando sin necesidad de tapar nada del original y recuperando la transparencia, porque ya lo ven, aquí está hecho sobre un tono como amarillento anaranjado y sobre eso está trabajado el rosa, o aquí se ve muy bien sobre una base grisácea cómo va construyendo el pie a base de pinceladas y de transparencia de veladuras. Es otra de las partes muy dañada, lo de la mano, que ya le digo que estaba aquí toda, en fin, repintada. Y la gran laguna, después de quitar el repinte, esto es lo que aparece, que es lo mismo que había ya descubierto el restaurador en 1970 y que reconstruyó de esta manera, siguiendo una fotografía del trabajo hecho por Bonmesson. La parte de la bandera, que es lo que les decía, ven, aquí es donde termina el cuadro, esto es el límite de pintura original y todo esto ya es un añadido. Ven, aquí aparece la otra letra, la P, que había sido cubierta y, bueno, los daños. Ven, esto es lo que les decía de la cabeza de Castiglione, como yo le llamo. Esto es como estaba con todos los repintes, estos brochazos tan vastos que cubrían todo esto. Sin embargo, al levantar el repinte correctamente, aparece el casco metálico, la cinta que pasa sobre el turbante rosa y pues toda esta parte que hay que reconstruir. Esta es la restauración que yo dejo y que, pues eso, siguiendo los pequeños fragmentos de color y uniendo punto a punto, pues se ha ido completando todo el plegado como el dibujo de la tela y la parte esta de la mejilla y la barba mucho más sutil que todos estos brochazos vastos que estaban hechos rápidamente, tapando y cubriendo el color. Es la parte esta también del centro, con las enormes pérdidas. Ya le digo, en la parte más dañada, esta central, se ve que es la que más se mojó y la que más sufrió. Esto es como están los repintes. Al levantarlo, pues aquí hay trozos de color. Lo que pasa es que, claro, el blanco es muy estridente y parece que no hay nada, pero sí hay pintura, el ojo que no se levanta, la parte que está dañada, que es esta, que tampoco se levanta, y esto es lo que yo voy uniendo después, pero sin interpretarle rizos. Y aquí ya lo ven que debajo está todo el estuco blanco. No lo levanto del todo porque este tono me sirve como base para hacer la reconstrucción.
La pierna, pues, las imágenes hablan por sí mismas. Es un daño muy grande y además en una parte con una anatomía y bueno, ya le digo que era fundamental la imagen del cuadro de Alcalá de Henares. Esto era el cuadro con la fotografía infrarroja antes de empezar la restauración y esto es ya después. Ya ven que todas estas manchas, repintes y todas estas cosas confusas aquí ya se han aclarado y se ve el dibujo subyacente, la base del cuadro con nitidez. Y esto, que era lo que estaba limpio, está aquí igual, pues ya tiene la misma continuidad que aquí no la tenía porque estaba interrumpida por toda esta superposición de repintes, como pasa toda esta unión también de aquí de lo que les enseñaba antes Ana, de la coraza del soldado con el reflejo de las figuras, pero que el perfil no existe, o sea, es una restauración. Eso está hecho todo con trazos verticales. El grupo de la Virgen y de la mujer. Y esto ya es ya la restauración. Ya ven que aquí ya se ha recuperado la composición tal como estaba concebida por Rafael, según la documentación que tenemos. La bandera, pues bueno, aunque esto en parte se ha cubierto con el manto, con el marco, seguimos con trazos de color para que son fácilmente diferenciables viéndolo de cerca y con una buena iluminación. Lo mismo que pasa con todo esto, que ahora les enseñaré el detalle, y esto pues igual punto a punto se fue reconstruyendo. Aquí es una pérdida importante y sobre todo esta vertical donde el perfil de esta pierna ya lo ven que está completamente perdido. La reconstrucción de la mano, siguiendo el modelo de la de Alcalá de Henares, pues yo he rehecho toda la forma y todo, desde aquí hasta aquí, todo este fragmento del dedo queda solamente un poquito aquí delante. Todo esto está hecho a base de rayitas verticales de color, de forma que a 1 metro no se nota, pero cuando se ve de cerca o se quiere hacer un estudio, se ve perfectamente lo que es del restaurador y lo que es la restauración, como pasa con todas estas zonas, que están todas hechas a base de rayas verticales para diferenciarlas. En esta mano, que las faltas son mucho más pequeñas, está hecho a base de puntos. Ya le digo que fuimos adoptando un criterio u otro según se neutralizaba mejor la laguna en la visión general del cuadro. Esto supone que tienes que estar continuamente pensando y reflexionando sobre cada paso que das, porque ya les decía, es muy importante conocer el estilo, la técnica del pintor, identificarte con la idea de la obra para no traicionarla y que tu subjetividad no tenga protagonismo, sino que cedas ante la visión del conjunto de la obra del autor. Esta es la gran pérdida de la pierna, es una ruina total. Y esta es la reconstrucción que está hecha a base de trazos entrecruzados. No sé si se aprecia. Sí, ya lo ven. Ahí, si hacía un trazo vertical, era demasiado protagonista y no era neutro. Entonces, esta misma técnica es la que usé arriba en las figuras del paisaje. Están hechos infinidad de rayitas de color que se van entrecruzando hasta dar lugar a una forma que se une con la estética del cuadro. Claro, tenía la otra pierna enfrente del soldado y tenían que haber una armonía entre ellas. Entonces me voy adaptando a eso con el control del color y de la luz a base de estos trazados de líneas muy finas. En estas zonas, aquí se ve peor, aquí hay una laguna muy grande. Todo esto es reconstruido, como pasa aquí todo esto. Y está
hecho a base de trazos verticales. Se ve muy poco, pero en el cuadro se ve bastante. En fin, a veces la fotografía tampoco llega a mucho más. Esta parte de aquí arriba, que era la laguna, ya le digo que había dado más errores de interpretación, está completamente copiada del cuadro de Alcalá de Henares, y todo está hecho como lo de la pierna del soldado que les he enseñado, a base de trazos. Aquí, por ejemplo, se ve algo de lo de la cabeza, que aquí se puede apreciar, pero que en el conjunto del cuadro no llama la atención, pero todo esto ya ven que aquí ya no hay rizos, porque es que no hay datos, ya sería una cosa completamente inventada. Entonces es neutralizar el color y que pase desapercibido y que no tenga protagonismo, es a lo más que pueda aspirar. Y ya aquí, pues a base de líneas y de puntillos, pues se va haciendo la reconstrucción. Aquí también hay una laguna, esta figura también tiene bastante reconstrucción, pero bueno, creo que se aproxima bastante a lo que era la idea original del cuadro. Esta es la cabeza del Cristo. Afortunadamente, es una parte que está conservada perfectamente. Tiene únicamente un corte por aquí, pero un corte lineal, y luego toda esta delicadeza de modelado del pelo con una pincelada delicadísima, la transparencia de las lágrimas de la piel, todo esto de la corona que enseñó antes Ana, está conservado muy bien, así como todos los adornos estos que están hechos con oromistión. Es una cosa que no comprendo cómo han tenido tanto aguante, ha sufrido tanto el cuadro y, sin embargo, todo ese oro se ha conservado muy bien, porque de estas zonas de dorado, tanto de aquí como de las ropas de la Virgen y de las mujeres, yo no he reintegrado absolutamente nada, porque donde no lo había ha pasado desapercibido, pero ya le digo que aquí vemos sí que esto es una de técnica y de calidad, es inmejorable. Incluso como curiosidad, aquí hay un dedo impreso en la pintura fresca, que no sé si era de Rafael o de alguno de los ayudantes, pero hay una huella dactilar. Creo que esto ya es lo último. Y esto es lo que hemos hecho para que esta obra, que tanto había sufrido, vuelva a tener una lectura correcta. Todo lo que yo he hecho es reversible 100%, es decir, que en cualquier momento se puede pasar un algodón con un disolvente ligero para quitar el barniz y desaparece todo lo que yo he hecho y vuelve a quedar lo que hay de Rafael. No sufre el cuadro nada, que es una cosa básica, fundamental en restauración, que todo sea 100% reversible. Por otro lado, es identificable, aparte de porque tenemos cientos de fotografías que pacientemente nos ha ido haciendo José Bastán, todo lo que es reintegración, todo lo que yo he reconstruido, se puede identificar iluminándolo con luz ultravioleta, que es lo que habíamos visto en las imágenes previas a la restauración. Con lo cual, podemos tener una lectura de la obra, pero no está para nada alterada, en cuanto que siempre es posible volver a ver el cuadro con todos los daños, porque se podrán quitar fácilmente, y si viene otro restaurador que lo pueda hacer mejor, no tendrá ningún inconveniente en quitarlo sin el esfuerzo que he tenido que hacer yo para levantar esos repintes tan duros de óleo de más de un siglo de antigüedad. Y esto es todo.